Imperios representaban tres poderes de la humanidad que hoy todavía se conjugan. Son el poder religioso. Hay que reconocer que a través de las edades el poder religioso a veces ha hecho mucho daño cuando es la religión sin el amor y sin Dios, aunque hable a nombre de Dios y a nombre de Cristo. Otra potencia, otro poder era el camino de las armas y el poder político. Y el tercero era el poder intelectual. Tres imperios y el Gólgota. Tres imperios que, insisto, todavía dominan en nuestro tiempo. Quizá no los mismos pueblos hablando políticamente de ellos, pero son tres imperios o ideologías. El primer imperio en la época de Jesús estaba representado por los judíos. Era el poder político. Digamos que eran civilizaciones, que eran culturas, que eran pueblos. Primero, el poder político, el poder religioso, el poder de los judíos. Era una potencia supuestamente teocrática, pero también perversa. El segundo poder estaba representado por el pueblo romano, que era el poder de las armas, el poder político. Y el tercer imperio era el imperio de los griegos, que también habían tenido su esplendor en las armas, pero el poder de los griegos que representaba el poder cultural y el orgullo del intelecto. Estos tres imperios están plasmados en la Biblia y los encontramos en el primer libro a los Corintios que queremos leer hoy. La primera epístola a los Corintios en el capítulo 1 y los versículos 18 al 25. Primer libro a los Corintios 1, 18 al 25. Vamos a leer la Sagrada Escritura allí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí tenemos en la Sagrada Escritura hoy plasmado este aspecto donde se mencionan los tres imperios y se conjugan con el Gólgota. Podríamos decir que son tres imperios y un reinado, el de Cristo, o Cristo el supremo emperador victorioso. En el trasfondo histórico del Calvario, del Gólgota, porque la palabra Gólgota es en el hebreo y Calvario es el mismo sitio en latín. El Gólgota, el sitio donde había una elevación pequeña en las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde había unas colinas y allí se erigió, se levantó la cruz de Jesús de Nazaret. Estos tres imperios demuestran la soberbia humana hasta el día de hoy. Hoy también tenemos imperios religiosos que han matado, asesinado y hecho guerras a nombre de Dios y de Cristo. Hoy también tenemos imperios de armas, como el imperio de los romanos,
Y tenemos el imperio intelectual del racionalismo, del materialismo que desecha a Dios, como aquella ocasión o en aquel tiempo entre los griegos. Se ha dicho que eran tres los principales caminos que en los días de Jesús conducían a lo que era el supremo ideal del humanismo. Y note que no estoy hablando de la divinidad, sino del ser humano, con el poder y la gloria humano. La gente era antropocéntrica, igual que en nuestro tiempo, es decir, centrada en el hombre. Antropos, hombre céntrico, centrado en el hombre, en su soberbia, su orgullo y su arrogancia. Las obras de hoy que se hacen, en su gran mayoría, son para exaltar al ser humano, son para el confort del ser humano, el ser humano diabólico, desenfrenado, arrogante, que ha querido echar a Dios de sus vidas. Pero ya todos conocemos los finales, la consumación, el clímax de los imperios sin Dios. Todos sabemos de la soberbia humana y cómo termina, del poder religioso y cómo han fracasado, del poder político y del poder intelectual. Empecemos rápidamente esta semblanza de los tres poderes que se conjugaron ahí mismo, en el Gólgota, al pie de la cruz de Jesús de Nazaret. El primero, ya lo hemos mencionado, el de los judíos, era la potencia supuestamente teocrática o que exaltaba a Dios. Era la potencia religioso-política, una expresión para ellos suprema de Dios, pero que a la vez era una potencia infame, monopolizadora, hipócrita, farisea, religiosa, pero que no expresaba el amor y la ternura y la condición de la compasión de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces Jesús tuvo controversias y tuvo enfrentamientos fuertes con esa potencia religiosa que eran los judíos? Mientras el Señor sanaba enfermos, levantaba paralíticos, le devolvía la vista a los ciegos, estos furiosamente se oponían y lo querían matar porque hacía un milagro en el día de reposo. Eran fariseos, eran religiosos, eran dogmáticos, eran personas que no tenían compasión de la gente, eran legalistas y duros con los demás, eran déspotas y sostenían un sacerdocio que era absorbente y dominante. Era un culto ritualista lleno de liturgia muerta con muchas repeticiones en el templo de Jerusalén. Hoy también encontramos religión tradicional que se hace llamar cristiana, de igual manera ritualista, repetidera, una gran cantidad de formas y de liturgias muertas, pero que no expresan, ni le dan, ni le suplen el mensaje al pecador para que haya una renovación, una transformación, un cambio en su vida. Repetición de rezos y letanías que no llevan a ninguna parte, como una calle cerrada o un laberinto sin salida. Los judíos, aunque estaban subyugados, y mire lo curioso, la arrogancia tan grande de los judíos, aunque estaban subyugados en aquel entonces bajo una fuerza extranjera, que era el Imperio Romano, sin embargo, ellos siendo esclavos físicos, a su vez, ellos esclavizaban las conciencias de su propia gente, los manipulaban con amenazas religiosas, como sucede hoy. La gente, especialmente la juventud de nuestro tiempo, se ha rebelado y a veces con justa razón en contra de la religión, porque la consideran un elemento alienante, dominador, imperial, absorbente y que produce sentimientos injustificados de culpabilidad. En la época de Jesús, así era el judaísmo. Pero no podemos centrarnos únicamente en una religión o en un pueblo como los judíos. Simplemente en ese momento ellos representaban lo que es la religión manipuladora y la religión muerta. Hoy día pueden no ser los judíos.
Lo que estamos tratando de enfatizar es que el espíritu maligno religioso es el que hace daño. Hoy podría ponérsele cualquier otro nombre que usted quiera, no el judaísmo, no la época de los sumos sacerdotes, póngale cualquier otro nombre, pero de igual manera, alienante, absorbente, dominante, manipulador con amenazas. Bueno, esto ha originado mucha rebelión en nuestro tiempo, pero hemos llegado a descubrir que especialmente los jóvenes no están rebelados contra Dios. La mayoría de la juventud cree en Dios y ama a Dios. Están rebelados contra la religión manipuladora que se ha apropiado del nombre de Dios y lo ha convertido como en una marca registrada exclusiva, mediante los cuales nadie se puede acercar a Dios sino a través de ese conducto, entre comillas, para ellos regular, conducto normal de la religión. La gente de hoy realmente no quiere religión, la gente de hoy ama a Dios. Y en verdad, Jesús de Nazaret nunca dijo: yo he venido a traer una nueva religión. No encontramos ninguna expresión en los evangelios que diga así. Él vino a decir más bien: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias a Dios, en abundancia. A eso vino Jesús de Nazaret. Entonces encontramos a esta gente manipuladora. Podríamos mirar un momentito el Evangelio de San Mateo, el capítulo 27 y los versículos 41 y 42, que nos arrojan un poco de luz al respecto. Mateo capítulo 27, versículos 41 y 42, la Biblia dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esta era la posición de un espíritu perverso religioso, donde creían que eran los dueños de Dios, que nadie podía acercarse a Dios sino a través de la administración de ellos mismos. Se creían que eran los que poseían la exclusividad de la propiedad de Dios. Y está ahí está ese poder religioso, ese espíritu maligno religioso, y la Biblia nos dice que lo estaban insultando. ¿Quiénes eran? Ni más ni menos que los escribas, los fariseos, los ancianos. Era la élite religiosa. Qué duro y qué triste que a nombre de Cristo se han iniciado guerras, inquisiciones donde se ha torturado gente, la Edad Media, que se llamó también en gran medida el oscurantismo, donde era prohibido leer las Sagradas Escrituras, donde mucha gente fue acusada de brujos solamente porque tenían una Biblia, y entonces falsamente los acusaban y los llevaban a la hoguera, o los ponían en las máquinas descuartizadoras que alcanzaron a tocar nuestra América. En Colombia nomás, usted va a la ciudad de Heroica, la famosa reserva o monumento o ciudad declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y usted encuentra ahí una plazoleta que se llama de la Inquisición, y entra al museo y usted puede mirar allí esas máquinas terribles que tenían ruedas dentadas y poleas, de donde agarraban a una persona de las muñecas de sus manos y de los tobillos, y un tipo siniestro comenzaba a girar las palancas hasta que poco a poco se oía cómo las coyunturas se salían de cada uno de las articulaciones de sus brazos y piernas y comenzaba a crujir en carne viva, gritando terribles dolores, simplemente porque ellos eran o se creían los dueños de la verdad y de la religión. Y a nombre de esa misma verdad y de ese espíritu religioso mataron y torturaron gente de una manera que uno no imagina. ¿Cómo puede una persona decir que es un sacerdote de Dios,
decir que es un líder del pueblo a nombre de Dios, cometiendo semejantes torturas y atrocidades salvajes. Tenía que necesariamente haber ahí, más bien, en lugar del espíritu de amor y misericordia de Dios, indudablemente tenía que haber un espíritu cruel, despiadado y además con posesión diabólica y satánica. Sentir placer porque podían descuartizar o torturar o desmembrar a alguien simplemente porque no estaba de acuerdo con algún punto o un aspecto de su religión, es lo más salvaje que podamos imaginar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hoy se ha hablado del salvajismo, de las tribus de África, de los lugares no civilizados, de los rituales terribles? Pero ¿por qué no se habla de los rituales espantosos que a nombre de Dios uno dice, bueno, por lo menos esas tribus africanas no conocían a Dios, no saben de la Biblia, podemos decir cualquier otra cosa como abogados, entre comillas, del diablo. Pero decir que alguien conocía las Escrituras, sabía del Calvario, conocía a Dios y hacer semejantes torturas espantosas, uno dice, por favor, ¿qué era esto? La Biblia dice, y razón tenía Jesús de Nazaret en declarar que esas personas recibirán mayor condenación que los que ignoraban la luz de la verdad por cuanto conocían la verdad. Entonces tenemos esto del espíritu religioso. La Biblia lo llama piedad aparente. Muchas personas tienen piedad aparente. Piedad aparente con rituales, con ciertas formas, con liturgias de cualquiera que sea la religión, pero con una piedad aparente a veces se camufla allí una rebelión soterrada, solapada, subterránea, oculta, disimulada, como en una obra de teatro, que tras bambalinas está todo el desorden y toda la porquería. Bueno, poder religioso. Entonces ese es un imperio, por eso estamos hablando hoy 3 imperios y el Gólgota. El segundo, la Biblia nos dice acerca de los romanos. Bueno, el poder religioso se unió con los romanos. Ya hemos leído que los sacerdotes le escarnecían y le torturaban, pero existe también, no solamente existía el tribunal religioso, el Sanedrín, de los judíos religiosos, que eran 70 hombres del tribunal del Sanedrín, porque Jesús tuvo el juicio de los judíos y tuvo el juicio de los romanos. El imperio romano, que representaba la potencia de las armas, que se imponía a través de un imperio en el cual la última palabra era la palabra de la violencia, que pertenecía a las legiones de los soldados romanos que se extendían por el mundo para arrasar, para despojar y para esclavizar, explotando a los pueblos conquistados. Ese era el imperio romano. Lucas capítulo 23 y el versículo 45. La Biblia nos declara allí lo siguiente: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En este Lucas 23:45 encontramos que Dios está como oponiéndose a las multitudes, a aquellos que tenían el poder religioso y el poder político, a los que no dejaban entrar a nadie a la presencia de Dios y se creían los dueños exclusivos del conducto regular a través del cual se llegaba a Dios. Entonces dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Se dice que este velo, de acuerdo a los análisis de la historia y de la misma Biblia en el Antiguo Testamento, no era realmente un velo. Cuando uno lee la Biblia velo, está pensando como en un nylon vaporoso, sedoso, transparente, pero realmente lo que se llamaba velo aquí era una cortina gruesísima, era una cortina de varios centímetros, era más gruesa incluso que un alfombrado, que una alfombra. El velo era una cortina muy gruesa. Era muy difícil
que humanamente, incluso en el mismo templo, alguien hubiera podido tomar un extremo de un lado y otro del otro y tirarlo para que se rasgara y decir, esto fue un milagro de Dios, como para decir, bueno, hicieron una trampa o un show para hacernos creer. Sin embargo, la Biblia nos dice además que el velo del templo no se rasgó de abajo hacia arriba. Es una anotación interesante que nos deja ver por el escritor que fue algo celestial y divino, que no fueron manos humanas que rasgaron esta alfombra, este velo, sino que se rasgó desde arriba hacia abajo. Muy buenos metros, bastantes de altura, y se rasgó de arriba hacia abajo. Bien, la Biblia también nos habla en Lucas el capítulo 23 y el versículo 36. Y allí está esta escenografía, el poder político de los romanos, el imperio de los romanos. La Biblia nos dice en el versículo 36 de Lucas 23, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¡Qué bárbaro! Tremendo. Los del imperio político, el imperio romano, le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Observe cómo hay una similitud entre los insultos de los judíos y los insultos de los romanos contra Jesús de Nazaret. Sálvate a ti mismo. Y ambos le escarnecían, tanto los religiosos como los que representaban al poder de las armas, el poder político, el de los romanos. Le presentaban vinagre, le escarnecían, lo insultaban y ahí estaban ellos al pie de la cruz. En este imperio encontramos, en el imperio romano, la infamia terrible perseguidora contra Jesús de Nazaret. Hoy, al visitar la ciudad de Roma, uno puede darse cuenta de todas las ruinas y de los vestigios que quedaron semi destruidos, algunos de ellos, otros totalmente arrasados, y uno se para allí en el Coliseo romano y dice, aquí sacrificaron a muchos cristianos. Últimamente ha habido falsas versiones tratando de desmentir que en el circo romano no hubo torturas contra los cristianos. Pero usted va, allí hay inscripciones, ahí están los túneles por donde salían las fieras. Tenemos el testimonio de varios historiadores, entre ellos Tácito, Suetonio. Tenemos el testimonio de Flavio Josefo, uno judío, otros del imperio romano, que nos dicen lo que sucedió en el Coliseo del imperio romano. De tal manera que el poder político, el poder de los romanos estaba ahí, al pie de la cruz. Ese poder político, el de las armas, el de la violencia, el que se impone porque los gobernantes tienen el poder en su mano, también existe en nuestro tiempo. El poder político, y también lo mismo que dije anteriormente del poder religioso o del imperio religioso, no le digamos romanos, pongámosle cualquier otra acepción, no digamos romanos, pero poder político a nivel mundial. A nivel mundial, el poder político ha hecho muchas cosas en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Encontramos leyes que se hacen, estatutos, decretos, cosas manipuladas para hacer sufrir a los cristianos. Y esto lo vemos en los países africanos, en los países musulmanes. Muchos de estos países, por ejemplo, tener una Biblia o llegar a encontrarles una sola hojita que hable de Dios es un delito punible con pena capital, es decir, un delito que se paga con la vida. Proclamar a Cristo, convertir a alguien al cristianismo en varios países, si usted logra persuadir o convencer, por ejemplo, a un musulmán al cristianismo, se puede pagar con pena de muerte. O sea, usted puede imaginar lo que es para los cristianos oír la voz de Dios que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, pero a la vez saber que si lo predica, lo pueden matar solamente por convertir a uno solo. Es un delito.
En países que se llaman de Occidente, en países democráticos, en países latinoamericanos, hay Senado, hay Congreso, hay representantes a la Cámara, hay senadores, hay alcaldes, existen los consejos de las ciudades. Muchos de ellos han manipulado, han establecido leyes, decretos, disposiciones y en algunas partes lo que se llama en el consejo de la ciudad acuerdos. Acuerdos, se dice acuerdo número tal, y acuerdos que son específicamente para restringir la predicación del Evangelio. Planes de ordenamiento territorial donde exigen que de determinado sitio de la ciudad se tienen que ir las iglesias, se tienen que cerrar, deben estar en la periferia, muy lejos de donde está la gente y no permitidas en lugares que se llaman residenciales. Bueno, todo eso es parte del poder político. Ahogar, asfixiar, molestar con impuestos, crear leyes y decretos, todo eso será juzgado por Dios algún día. Isaías 32, un rey reinará y presidirá y príncipes, dice la Biblia, estarán con él en el juicio. Los príncipes, dice, seremos nosotros, que vamos a juzgar esas cosas infames, impías del poder político, del manipulador, del que estrangula, del que trata de crear leyes, decretos y acuerdos para molestar y dañar. En otros lugares, como sucedió en la violencia en Colombia, yo recuerdo cuando estaba estudiando en mi seminario bíblico en 1966 y 67, llegaban noticias de poblaciones, por ejemplo, una de ellas en el departamento de Bolívar en Colombia, cerca a la costa atlántica. El pueblo se llamaba o se llama todavía Colorado, otro era Tiquicio. En Segovia, departamento de Antioquia, en muchos lugares nos llegaban noticias a los estudiantes del seminario bíblico: oremos por tal ciudad, por Segovia, por Colorado. ¿Qué pasó? No, imagínense, una turba de gente con hachas, con picas y machetes, con gasolina en sus manos, prendieron el templo cristiano y lo destruyeron. Y muchas de esas ocasiones, ¿quién venía guiando a la turba? Los sacerdotes. En otra ocasión era algún político del pueblo. Abajo los masones, gritaban, apedreaban, incendiaban y hacían una gran cantidad de barbaridades, a veces patrocinados o liderados por personas que tenían o el poder religioso o el poder político. Todos ellos y toda infamia que haya en el mundo algún día será juzgada por nosotros los cristianos, porque la Biblia dice que Cristo presidirá como rey y tendrá príncipes en su juicio. Y tenemos entonces en Hechos el capítulo 17 y el versículo 12, y entramos al tercer imperio, el imperio del intelecto. Era el camino en aquel entonces de los griegos, pero hoy démosle ese calificativo a cualquiera otro, podría ser. Pero en ese momento eran los griegos y ellos eran los que representaban el poder cultural, el orgullo del intelecto, el poder de la especulación y del raciocinio. Hemos hablado mucho acerca del raciocinio. Miremos lo que nos dice la Biblia, la Sagrada Escritura, en Hechos 17 y el versículo 12. Veamos Hechos 17, 12. Así nos dice la Biblia. Hechos 17, 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Como este mismo versículo encontramos varios en el Nuevo Testamento donde se da testimonio que ese imperio, el de los griegos, también creían a Jesús. Encontramos al apóstol Pablo predicando en Tesalónica, en Asia Menor, en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, y en muchos de esos lugares
encontramos gente griega convertida a Jesucristo de Nazaret. Así que la Biblia nos dice acá en Hechos 17:12 y en el 13 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Oímos de una mujer, dice la Biblia, griega de nación, que tenía una hija endemoniada, que vino y se postró a los pies de Jesús. Sí, ahí estaba el imperio griego. Eran los caminos de los filósofos, eran quienes enseñaban una perfección utópica, nada más, al divinizar al hombre y humanizar y ridiculizar a la divinidad, como hace el materialismo ateo, como hace hoy la metafísica, que no es otra cosa, siempre lo he dicho, que humanizar a Dios, bajarlo de su pedestal y humanizarlo y subir al hombre y divinizarlo. Este materialismo dejaba sin explicación total el origen de la vida y el origen de las especies, que entre otras cosas, recuerde, siempre también lo hemos mencionado, el autor de esta obra, El origen de las especies, antes de morir se arrepintió y dijo que él había propuesto una teoría y la gente lo había convertido en una religión. Recuerda que lo expresamos en otra predicación. Era el estúpido argumento del eslabón perdido en el tiempo y en el espacio. Argumentos, por ejemplo, como cuando en los años 60 y 70, 1960, 70, cuando estábamos en nuestra época de estudiantes, se enseñaba en el bachillerato y en la universidad un argumento que trataba de demoler, desprestigiar y desautorizar el creacionismo de la Biblia, el famoso Pithecanthropus erectus. Pero mire qué interesante, yo me acuerdo en esa época, veíamos supuestamente las fotografías del hombre que supuestamente fue evolucionando y que se iba transformando su cráneo y ya no tenía el maxilar inferior con unas prolongaciones, con unas prominencias, ¿verdad? Y se iba convirtiendo poco a poco en lo que es el ser humano de hoy. El pronatismo, se dice en odontología, un maxilar exageradamente hacia adelante, especialmente el maxilar inferior, pronatismo. Y entonces que en esa evolución se fue volviendo un ser con retronatismo, es decir, que el maxilar se fue disminuyendo y echando hacia atrás. Bueno, lo curioso y lo tremendo y grandioso es que los supuestos 2 o 3 científicos que declararon que habían descubierto el Pithecanthropus erectus fueron descubiertos, fueron desenmascarados y ellos mismos reconocieron que había sido una invención de ellos. Habían tomado en diversos continentes, por supuesto, en cada continente hay una estructura ósea diferente al otro. Mientras en un continente una persona puede ser chato o ñata, en otro continente la mandíbula o maxilar inferior tiende a ser más prominente, pronatismo. Entonces ellos dijeron que habían tomado diferentes partes de cráneos de una persona diferente también y de un continente diferente y habían comenzado a armar, entre comillas, un ser que supuestamente había evolucionado. Claro, al verse descubiertos por otros científicos tuvieron que admitir que ellos habían hecho una trampa con el famoso Pithecanthropus erectus. ¡Qué tremendo! Bien, esta es la soberbia del intelecto humano. Esta la encontramos una vez más en primer libro a los Corintios, donde quiero sintetizar los dos imperios que hemos visto, de el religioso y luego hemos visto el político y ahora el intelectual. La Biblia nos dice, versículo 19, lo voy a repetir de nuevo. Dice la Biblia, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí habla del poder o del imperio intelectual y luego habla del imperio religioso. En el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Intelectual. ¿Dónde está el escriba? Religioso. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Imperio intelectual. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues dice el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, entonces mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El imperio religioso, de nuevo en el versículo 22, los judíos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero luego viene el genuino cristianismo, es el cuarto aspecto que hoy vamos a estudiar. En el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Aclaración, ¿por qué tropezadero? Porque ellos manipulaban la religión. Ellos querían manipular y manejar a Dios y administrarlo como algo exclusivo de ellos para poder dominar a la gente. Claro, Jesús se les volvió tropezadero. Y para los gentiles, es decir, para los supuestos intelectuales, digamos, para los pseudocientíficos, locura. Podríamos interpretar así la última parte del versículo 23. Y para los gentiles, locura. Para los así llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Encontramos una galería, digámoslo así, de filósofos, de intelectuales, de pensadores en el imperio griego, en la mitología griega, pero realmente la mayoría de ellos, admirados algunos en las facultades de filosofía de las universidades de nuestro tiempo, admirados algunos de ellos en las materias de filosofía, incluso de los seminaristas católicos, pero muchos de ellos no saben cuál era el tipo, el estilo de vida, de lifestyle, el estilo de vida que ellos llevaban. Solamente para mencionar dos, que fueron compañeros y el uno casi discípulo del otro, Sócrates y Platón. Eran, lo que muchos no saben, eran homosexuales, pero eran amantes entre sí. Ahora alguien ya debe estar por allá calificando al otro lado de la pantalla y diciendo, predicador homofóbico, odia a los homosexuales, etc. No se trata de eso. Se trata de saber qué estilo de vida llevaban estos que eran la élite, eran de lo más granado, o como dice la Biblia que leímos aquí en el libro de los Hechos, refiriéndose a mujeres griegas. Dice en Hechos 17:12, y mujeres griegas de distinción. Así dice la Biblia. Podríamos hablar de filósofos griegos de distinción, intelectuales del Olimpo, gente de la crema innata de la sociedad. Pero, ¿quiénes eran ellos? Bueno, ahí tenemos entonces lo que encontramos en la palabra de Dios. De igual manera, debemos antes de entrar en nuestra conclusión decir que algunas personas de los falsos intelectuales de nuestro tiempo confunden lo que es a propósito del Pithecanthropus erectus, confunden lo que es la metamorfosis con la evolución. Es diferente un animalito, una crisálida, un gusanito que se convierte en una mariposa. A eso no le podemos llamar evolución. Además, científicamente está comprobado, oiga bien, que no se ha encontrado un solo fósil en el mundo que determine, que presuma, que dé la conclusión de que hubo especies que evolucionaron, entre comillas, de una especie a otra, o que hubo alguna evolución. No se ha encontrado hasta ahora una evidencia determinante al respecto. ¿Renacuajos a seres humanos? ¿Por qué se interrumpió, si lo hubo entonces, ese ciclo de evolución
y no siguió habiéndolo. Lo que pasa es que los pseudocientíficos y pseudo-intelectuales han encontrado un cajoncito donde esconderse, donde refugiarse, y ese cajoncito es la historia del tiempo, los años que han transcurrido. Érase que se era, una vez hubo o había, y entonces el ser humano se fue transformando. Bueno, es muy abstracto esconderse en el tiempo para poder sustentar sus teorías. Pero Cristo escogió, y queremos ir allá, el camino de la humildad, el camino hacia la gloria. Imperio suena déspota, imperio suena violento, por eso se habla de imperio religioso, imperios políticos, imperios intelectuales. Si podríamos decir de Jesús imperio, diríamos que es un imperio, y valga la redundancia, es un imperio no imperialista en el sentido de aplastar, en el sentido de alienar, en el sentido de manipular a la gente, en el sentido de abusar de su fuerza y de su gobernabilidad y de su autoridad y de su derecho. Si hablamos de un imperio de Jesús, la Biblia dice en el libro de Isaías: y su reino no tendrá fin, y gobernará de este a oeste, de oriente a occidente y de mar a mar. Si podríamos decir imperio de Jesús, tendríamos que agregarle entonces el imperio del amor, el imperio de la compasión, no algo que se impone por la fuerza, no el que es déspota porque tiene el poder y la autoridad, sino un imperio de amor, de ternura, de compasión, un imperio que no conquista con las armas, ni con la violencia, ni con la imposición, un imperio que conquista con el amor, con la ternura y que conquista con la compasión. La Biblia nos habla de Jesús de Nazaret. Y aquí entonces viene nuestra tremenda conclusión. En oposición, Jesús, al camino de la soberbia, de la altanería, el camino del Señor Jesús es el camino de la sencillez, es el camino de la humildad. Todo lo contrario. La Biblia dice en Isaías 53 y el versículo 3, esta mañana en nuestro devocional, al comenzar la reunión, lo estuvimos leyendo, pero vale la pena recordarlo. La Biblia nos dice lo siguiente de nuevo en Isaías, el capítulo 53 y el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Digamos, en términos de conclusión, fue masacrado Jesús de Nazaret, fue masacrado. La cumbre de Jesús de Nazaret fue el Gólgota doloroso, el instrumento más ignominioso de afrenta en aquel entonces era ni más ni menos que la cruz. Ayer estaba pensando justamente en la cruz y dije de razón que el Señor dijo: si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, porque era que todo el mundo sabía, de cualquier cultura, que la cruz en ese momento era el instrumento más vergonzoso que podía haber. Allí eran llevados los peores criminales, los asesinos, los violadores, bárbaros, ladrones, la plebe, lo peor, eran llevados a la cruz, con la diferencia que ellos morían amarrados. Jesús de Nazaret fue crucificado. Así que era la muerte de cruz. La cruz era tan menospreciable y era un instrumento que representaba, era símbolo de algo tan vil y tan indigno, que permítame tomar las palabras de un político de la época de Jesús, muy famoso, llamado Cicerón, que también era filósofo, y él dijo lo siguiente, dijo Cicerón, escuche, era tan ignominiosa la cruz que Cicerón dijo: ni aún se nombre la cruz, que el nombre de la cruz sea desconocido, no tan solo
de los cuerpos de los ciudadanos romanos, sino aún de sus oídos y de su vista, que nunca aparezca la cruz para un ciudadano romano. La paradoja es que Jesús de Nazaret transformó aquello que era un emblema de derrota, la cruz era un emblema de derrota donde se consumaba, donde se mataba el pecado, el delito, y Jesús transformó ese instrumento que era de derrota y de escarnio en un símbolo eterno de redención y victoria. Todo lo que Jesús tocaba lo transformaba. Cuando Él fue llevado a la cruz, entonces la cruz se convirtió para toda la humanidad en un emblema y en un símbolo de redención y de victoria. Jesús de Nazaret sufrió uno que hoy llaman así, en procesiones que ni entienden muchas veces y le dicen Via Crucis, su hora suprema. Y tenemos los preámbulos que ya predicamos en nuestro domingo anterior, pero uno de ellos me importa muchísimo. Lucas 9:51 dice la Biblia que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La palabra afirmó significa que en Jesús había una determinación. Voy a morir en la cruz, voy a derramar mi sangre, estoy decidido, estoy dispuesto, no doy un solo paso atrás. Así que cuando llegó la hora suprema afirmó su rostro. Había una gran determinación. Mientras los discípulos era todo lo contrario. La Biblia nos dice que los discípulos se espantaban y le seguían con miedo. ¿Ha leído usted eso en Marcos? Sí. Marcos 10:32 al 34. Los discípulos se espantaban. Cuando alguien se espanta es porque ha visto algo terrorífico, algo terrible. Los discípulos no querían saber de la cruz. Los discípulos no querían saber de Gólgota. Los discípulos no querían saber de Calvario. Y por eso la Biblia dice que se espantaban y le seguían con miedo. La pregunta para el cristianismo de hoy es: ¿cómo sigues tú a Jesús? ¿Le sigues con miedo? ¿Le sigues con timidez en la oficina? ¿Le sigues con miedo en la universidad? ¿Tienes miedo que sepan que tú eres cristiano? Encontramos también el huerto de Getsemaní. Allí hay, nos dice la Biblia, angustia y dolor, y esto está profetizado en Isaías. De nuevo, el capítulo 53 y el versículo 7, que nos dice lo siguiente: angustiado él, esto es Getsemaní, esto es huerto, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hay angustia en el huerto. Permítame contarle algo muy interesante. En la ciudad de Nueva York, donde Dios me ha dado la oportunidad de estar también, hay una iglesia, una capilla. La otra vez les mencioné la Catedral de Washington, pero en Nueva York quiero comentarles algo. Es una iglesia que se llama Riverside, en Nueva York, y allí reposa en esa capilla el cuadro original que ha sido tan famoso del pintor llamado Hoffman, y es un monumento solemne del Getsemaní, y se describe, según lo vimos en nuestra predicación anterior, Lucas 22:44, que el sudor del Señor fue como gruesas gotas de sangre que caían al piso. Ya vimos que era una explosión o una hemorragia subcutánea de vasos sanguíneos a causa de la angustia que tenía, y cómo desde el punto de vista médico legista o examen análisis médico fisiopatológico es que la sangre se mezcló con el sudor, y entonces los discípulos vieron que caían como gruesas gotas de sangre. Permítame hacer una pequeña descripción del cuadro de Hoffman en la capilla de Riverside en la ciudad de Nueva York. Es un cuadro sin igual.
Hay un comentario respecto de este cuadro. Hemos tenido el privilegio de contemplarlo. Las sombras han pasado a segundo plano. Le estoy haciendo una descripción pictórica de Hoffman. Los discípulos demuestran su poca comprensión durmiendo a un costado de la ciudad que mata, la ciudad que mata a los profetas. Se distinguen apenas algunas borrosas cúpulas. Una corona de espinas apenas anuncia qué clase de corona ceñirá el rey victorioso. Pero allí está él, Jesús de Nazaret, sereno, su rostro elevado al cielo, rodeado de una aureola de luz que le sirve de corona del triunfo presente. Las nubes rotas dejan pasar un rayo de luz de la luna que le ilumina, expresando la aprobación divina. Su cuerpo semierguido, apoyado sobre sus manos, demuestra decisión, la energía y la calma absoluta de quien es ya anticipadamente un vencedor. Ya no habrá una sola vacilación, ya no saldrá de sus labios una sola palabra de resistencia, ni una queja. Ya llega a la luz a través de las paradójicas sombras del huerto. Ese es Jesús de Nazaret. La victoria de Cristo es la victoria de la mansedumbre. Contrasta, y es importante acentuarlo, la brutalidad del verdugo con la mansedumbre del cordero. Contrasta. El verdugo está azotando, está hiriendo, pero el cordero, Isaías 55:7, la Biblia dice, no abrió su boca. Isaías 53. Dos fuerzas chocaron en la cruz. La brutalidad de la batalla final, las fuerzas exteriores brutales de la religión, de la cultura, de la política, de las armas, chocaron con las fuerzas interiores, las fuerzas de la materia bruta del mal y las fuerzas del espíritu y del bien. La muerte de Cristo, no lo debemos olvidar nunca. Todos los cristianos, oiga bien, la muerte de Cristo es nuestra victoria. Es la muerte no de un Dios, es la muerte del único Dios. Rousseau compara la muerte de Sócrates, qué interesante, el filósofo, quien se suicida de una manera cobarde con la muerte de Jesús. Y la nota de Rousseau que tengo aquí en la mano es: la muerte del hijo de Sofroniso, Sócrates, con la del Hijo de Dios. Sócrates desesperado, dice Rousseau, al tomar la copa de veneno, la cicuta, llorando, y bendice al que le encarga y le acerca y le sostiene la copa. Muere de una manera infame, cobarde. En cambio, Jesús de Nazaret, respirando y también expirando en agonía, ultrajado, escarnecido, maldito por todo el pueblo, es la más horrible muerte que uno pudiera temer. Mas sin embargo, siendo terrible esta muerte, Jesús, en medio de su angustia, no piensa en sí mismo, piensa hasta en sus enemigos. Wallace, usted sabe de Wallace, ha pintado la descripción de Ben-Hur como el constructor de las catacumbas, o Ben-Hur le dicen algunos, como el constructor de las catacumbas, después de haber adiestrado a sus 6 legiones de Galileos para proteger al Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando este Rey Jesús rehúsa a ser defendido y en lugar de declararse en posesión del trono de David, cierra su boca y se entrega a sus enemigos, entonces es la victoria del amor. La Biblia nos habla en Filipenses que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fue a la cruz, murió, por lo cual dice la Biblia, Dios le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es el imperio del amor, de la compasión. Jesús redimiendo, Jesús sanando al paralítico, Jesús perdonando a la pecadora, Jesús sanándote a ti, Jesús sanándome a mí, el Señor redimiéndonos con su preciosa sangre. No podríamos dejar la conclusión sin el verbo o el texto o el verso del poeta que dice: luz divina resplandece, muestra al triste pecador que en la cruz de Cristo juntas tu justicia con tu amor. Esa es la más linda paradoja. En la cruz se junta el amor y se junta la justicia de Dios. La justicia de Dios castigando el pecado nuestro en Cristo Jesús, y el amor de Dios amando no solamente a su Hijo, sino el amor de Dios amando al género humano, para que todos podamos ser hermanos al pie de la cruz, para que todos podamos ser redimidos al pie de la cruz. Él estableció ese imperio de amor soberano. Y como dice el rey David y como dicen los salmos: abríos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Un día el Rey de Gloria, muy pronto, volverá, nos levantará, nos introducirá en su reino, reinaremos con Él. Habrá cosas esplendentes de gloria, como el mensaje que estaremos predicando próximamente y que llevará como título El esplendor de la resurrección. No se lo vaya a perder. Mientras tanto, adoremos al Rey de Gloria y démosle gracias por su redención. Amén. Yo le invito en este día, cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde está, adore al Señor, dele gracias a Dios. Él tiene todo el imperio. La Biblia dice: el imperio, la potencia, el poder y la gloria le pertenecen a Él. Y un día en el milenio lo va a demostrar, y en su segunda venida aplastará, dice la Biblia, a sus enemigos. Y ahí están todos los imperios, debajo de sus pies estarán ahí. El imperio religioso, el político, el intelectual y cualesquiera que sea, ahí en la presencia del Señor. Adoremos a Dios en este día. Padre, te damos muchas gracias por habernos enviado a Jesucristo de Nazaret, derramando su sangre preciosa, muriendo en la cruz del Calvario. Señor, te adoramos. Jesús de Nazaret, recibe la gloria, recibe la adoración, recibe, Señor, el reconocimiento, recibe, Señor, la alabanza, la sumisión, la entrega, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, glorioso, excelso, bello entre los bellos. Cuán hermoso eres, Señor. Declaramos, oh Dios, de nuestra parte nuestro amor, nuestro cariño, nuestra entrega a ti, nuestro reconocimiento, Dios. Y te damos toda la gloria y la exaltación. Y reconocemos, Señor, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Declaramos hoy delante de ti nuestra humildad y reconocimiento, para que el día en el cual tú vengas y aparezcas por segunda vez en esta tierra, nosotros estemos también dignos de estar delante de ti. Hoy te adoramos para que ese día no haya juicio sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, querido Dios. Gracias, Padre Celestial, por conjugar tu justicia y tu amor en una misma cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adore a Dios, dele gracias a Dios. Dele ese aplauso al Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.